Mauricio está aquí, muchas gracias Mauricio, y le doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Qué bueno estar aquí de nuevo en otro evento de estos. No, yo decía al comienzo que la vicedecanatura debía llamarse vicedecanatura en creación, investigación y extensión, porque está en el estatuto de la facultad. Bueno, solo ese era un mensajito. Ahí queda. Bueno, voy a remitirme específicamente para lo que fui invitado. Después en el debate hablaremos de los conceptos de multidisciplinariedad, indisciplinariedad y creación. Por ahora simplemente me remito al trabajo realizado el año pasado, ¿eso fue el año pasado? El año pasado en Suecia, en un evento que es una bienal en los países escandinavos muy importante, que se hace obviamente en una ciudad pequeña cerca de Estocolmo, al occidente de Estocolmo, a unos 160 kilómetros, que se llama Örebro. Y el curador en Colombia fue David, el curador sueco fue Lars Johnson. Hay un equipo de curaduría extraño, interesante. Los países invitados fueron Japón y Colombia, pero además hay convocatoria abierta, entonces éramos 60 artistas de todo el mundo operando en una bienal de arte en el espacio público. Yo no sé por qué David y Lars me invitaron, pero creo que era algo que tenía que ver con territorio y sonido y archivos, que es lo que yo trabajo en general en los últimos años. Yo trabajo con archivos, ya sean míos propios, o archivos de fuentes fonográficas de distintas bibliotecas, de Señal Colombia, Biblioteca Nacional de Francia, etcétera. Pero también yo soy un fonógrafo. Yo no uso cámara fotográfica jamás, uso solo fonógrafo. Entonces yo registro lugares del mundo, me gusta, porque sí, me encanta esa materia prima. Entonces cuando David me invita, empiezo a estudiar, bueno, ¿qué ciudad es esta? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esta pequeña ciudad? Y encontré dos cosas que me gustaron. Yo trabajo con el negro. El negro es mi color, desde hace muchos años. Toda mi obra en general es negro, es negra. Y me encontré que el río en Örebro se llama Río Negro, es Bartán. Río oscuro, río negro. Eso me gustó, me pareció bonito. Y Örebro significa ciudad construida o puente construido sobre la grava. Entonces empecé a trabajar con esos dos temas como el río negro y la grava, y resulta que hay mucha pizarra negra en Örebro, muchísima pizarra negra, que es un material que me encanta. Entonces dije, bueno, pero ¿qué puede pasar aquí? Entonces lo primero que propuse, claro, el centro de Örebro tiene un lindo castillo que fue construido en principio en el siglo XIII, luego fue modificado en el siglo XVI, XVII, etc. Es un castillo impresionante. Dije, no, yo quiero meter sonidos amazónicos en el castillo, como una idea así a priori, ¿no? Como meter loros y micos y cosas ahí que suenen como unas ráfagas de sonido perturbadoras del entorno, que la ciudad es muy tranquila, muy silenciosa y muy aburrida en realidad. Y bueno, entonces hice una primera propuesta en ese castillo. Este es el castillo, y como ven el río es bastante negro, y empecé a proponer cosillas. Yo tengo un inventario personal de sonidos de toda Colombia, desde La Guajira hasta el Amazonas, ciudades, Andes, etc. Entonces hice un pequeño esquema, aquí está La Guajira, los Andes y el Amazonas, y dije, quiero llevar como sonidos. Los sonidos con los que yo trabajo no solo son estrictamente documentales, no solo la fonografía cruda, sino que yo hago extrañamientos, ¿no? Los modifico, Es que yo trabajé un poco de años en composición musical, trabajé en el conservatorio, no sé cómo duré 14 años allí, pero bueno. Pero, digamos, hay como están cruzadas como la música, la arquitectura
y las plásticas, un poco en estos proyectos se empiezan a mezclar esas, yo no sé si llamarlas disciplinas, o esos campos de saber, o lo que sea. Y hice unas primeras propuestas para, en espacios interiores del castillo, con hidrófonos, llevar el sonido del río a los espacios arquitectónicos, además mezclados con los sonidos colombianos instalados allá. Pero también se me ocurría que los sonidos fueran proyectados en las torres a la ciudad, en ráfagas que aparecerían, no sé, cada 3 horas, un ruidajo amazónico o un ruidajo andino. Y bueno, hablando con los curadores, sobre todo con el curador sueco que conoce más las normas de la ciudad, lo primero que dijo es imposible hacer ruido en una ciudad sueca. Si usted quiere hacer ruido, tiene que empaquetarlo en una cabina y que la gente entre en la... básicamente, ¿no? Entonces empezamos a negociar, bueno, está bien, no podemos hacer esto, no podemos perturbar el orden urbano con estos ruidajos. En Bogotá sí lo hacemos, sin problema, hacemos ruidajos. Yo he hecho estruendos y estrépitos en la ciudad interesantes, perturbadores, molestos. Seguramente en unos añitos pronto ya no podremos hacer eso, ¿no? Código de policía. Sí, exacto. Y llegamos a un pequeño acuerdo con Lars de hacer una gran caja negra instalada en un puente sobre el río Negro, con una condición que a mí me gusta y que viene de mi trabajo con la música, que es música acusmática, que significa escuchar sin ver. La música acusmática es un género que nació en Francia con la música concreta desde los años 50 y que crea una gramática, un lenguaje musical que se basa en un trabajo con el sonido en sí mismo y con una percepción del sonido en sí misma, sin instrumentistas, ni medios visuales, ni nada, sino se presenta la música en su propia materialidad, el sonido en su propia materialidad. Entonces, yo me imaginaba un puente negro sobre el río Negro, un túnel negro, donde hay un dispositivo acusmático de proyección sonora, la gente entraría en total oscuridad, caminaría sobre pizarra negra, podrían aparecer los sonidos con hidrófonos del río también instalados dentro del túnel. Y bueno, digamos, esta idea empezó a procesarse y apareció otra norma. No, los muros son medievales y no pueden resistir, posiblemente no resisten el peso del puente. No se puede hacer el puente en el río Negro. Entonces, no se puede usar la pizarra negra por problemas de inclusión. No entra un coche de nicho, no entra una silla de ruedas. Empezaron las normas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, listo, ¿cómo procesamos estas ideas para llegar a un acuerdo saludable para todos? Y la conclusión es que mi pieza se volvió azul. Bien, ¿por qué se volvió azul, David? Una negociación, digamos que el azul en ese momento era el color emblemático del evento, un poco, digamos, toman un color determinado para cada evento y en este caso el azul hace un poco referencia al agua y digamos como hay un problema en este momento en Suecia grave con relación al agua que uno no creería. Y pues digamos, no es así de claro como lo estoy diciendo, pero sí había una cierta alusión y el color azul terminó siendo el color del evento. Y bueno, ahí sí ya tú sí. No, y Lars me propuso, bueno, en la ciudad, en la calle principal, que no sé si aquí se alcance a ver, aquí está el castillo, y en esta pequeña calle principal es la que se pinta de azul entera. Y es donde está la galería central y un poco el centro de actividades de la ciudad. Entonces Lars me propuso, bueno, lo volvemos azul, pero usted queda en la calle principal allí, ¿qué le parece? Y, bueno, era seductor también estar como en la pepa de la ciudad.
y al lado del castillo y todo ese centro vital. Y entonces, bueno, la condición es que por dentro es absolutamente negro y absolutamente oscuro, y por fuera la caja sencillamente es azul. Entonces las concesiones son potentes. Ahí se ve la caja azul en la calle azul, la calle principal. Por aquí está el río y el castillo a la derecha. Y esta es una obra de un chino o un japonés. De Murakami. De Murakami. Bien, el proceso fue interesante. El taller, llegamos a una negociación de producción. Habían cosas que había que producir en Suecia. No podíamos llevar un túnel de 12 metros. No tenía sentido producirlo acá y llevarlo. Entonces se iba a producir allá y yo iba a producir el sonido y llevar unos dispositivos para producción sonora y construir nosotros toda la parte interior, digamos. El exterior lo producían ellos y el interior nosotros. Básicamente mi hija y yo, que es mi asistente y yo soy el asistente de ella también. Esta es una imagen de uno de los talleres, que hay varios talleres en Open Art. Estos eran mis contenedores, por ahí es las obras de otros artistas. Solo quiero como mostrar el contexto de trabajo, un poco, varias semanas trabajando allá y produciendo. Voy a pasar rápido esto. Bueno, y quedamos instalados allí y la cuestión operaba de la siguiente manera. Era un dispositivo de 6 canales, o sea, 6 materiales distintos sonoros, transformados con una cierta morfología y una cierta temporalidad cada bucle, eran bucles muy largos, con materiales diversos, como les decía, de nuestro entorno natural. Y la gente entraba y hacía la ruta que quisiera. Se podía quedar un buen tiempo escuchando o pasaba en 2 minutos. O sea, la escucha era incierta. Obviamente los niños eran los más miedosos primero en entrar, pero después se quedaban felizmente dentro del túnel y se la gozaban totalmente. No sé qué conclusiones sacar, no creo que yo no concluí nada. Sé que la obra operó, funcionó muy bien durante 3 meses. El sonido estaba contenido en esa caja que era aislada acústicamente. O sea, el túnel se diseñó con paredes para que el sonido no molestara ni perturbara el entorno en lo posible. Igual también quería mostrarles aquí brevemente, en mi página, en el link, ahí hay un link para escucharla. Se va uno a SoundCloud y ahí está una posible escucha. Simplemente yo hice una mezcla arbitraria de lo que puede ser un recorrido durante unos minutos. Carlos. La caja se quedó allá. No creo. La caja quedó allá, no sé si la reciclo. Allá todo se recicla, pero, sí. pero digamos que, al igual que, muchas de las obras, el 70% de las obras en su fisicalidad y en su infraestructura se produjo aquí. Y, o sea, nos pertenece. Y otras muchas se quedaron allá, ese 30%. Que dentro de ese 30% está esta caja, porque es hecho con material, como vieron, es un aglomerado, entonces pues traerlo no tenía sentido. Pero, ya que está preguntando Carlos, las obras están aquí, los artistas están aquí, se podría hacer una... No, pero si yo instalara este túnel acá... Una nueva puesta en escena. Yo traería los sonidos que grabé en Suecia y en Noruega, por ejemplo. Entonces los instalaría aquí, ¿no? Haría ese puente sonoro. No pondría el Amazonas y la Guajira o los Andes aquí, haría el puente inverso. Y seguramente sí sería una cosa negra en el río Bogotá, no sé. Algo así. En los humedales de la universidad. En los humedales de la universidad era un humedal entero, ¿no? Casi.
No sé, este fue el trabajo que hice en Suecia y fue una experiencia maravillosa, interesante. El encuentro con otros artistas, el encuentro con el entorno, el encuentro con las normas fue brutal, fue muy divertido también como las obras. Yo pensaba que esto iba a terminar en una esfera verde, ¿no? Porque, es decir, el proceso... Sí, es el que menos me gusta. Pero digamos, se llegaron a esos acuerdos y ahí quedó la obra. Ahora, la organización de Open Art tiene sus problemas, ¿no? Serios. Es una bienal con supuesto mucho dinero y en Suecia, entonces uno dice, wow, no, Suecia. Bastante despelotado, ¿no? Sí. Bastante problemático, bastante desordenado, bastante duro el trabajo, ¿no? Una lucha por las herramientas, una lucha por los recursos con 60 artistas, ¿no? También porque hay alguien me explicaba eso, bueno, estoy interviniendo. Sí, intervenga. Pero alguien me explicaba eso, en Suecia y en Finlandia a los niños desde chiquitos les dan un martillo y un serrucho. Y les dan un martillo y un serrucho quiere decir, hágalo usted, tiene que aprender. Sí, no. Es su casa, es su hábitat, es su escuela, ¿sí? Entonces, desde chiquito hay una naturalización del ejercicio, del manipular, del machucarse, ¿sí? de esas materias. O sea que la noción incluso de oficio es bastante, ahí sí, porosa, bien difícil de determinar, porque no hay como una jerarquía en los oficios, estos son de mayor y estos son de menor, sino que los oficios en sí mismos se explican de acuerdo a la necesidad y a la importancia que tienen en el contexto social. Entonces, digamos que es una cosa que para uno es muy difícil de entender, porque hemos sido educados, otra vez volvemos como una cuestión de la hiperespecialización, ¿sí? Entonces está el carpintero que nos ayuda, ¿sí? Está el electricista que nos ayuda, el plomero, pero allí no pasa eso. Entonces esperaban de nosotros los artistas lo que son ellos como artistas. O sea, un artista en Suecia, sí, lo hicimos, claro. Sí. Un artista en Suecia, y lo digo porque precisamente Lars y su compañera y las personas artistas que logré conocer en las 3 veces que he ido, ellos se encargan de todo. O sea, finalmente no hay incluso que no hay un Ricaute, un barrio Ricaute, ni hay un San Victorino, sí, donde uno puede encontrar, llevar un morraquito y decirle hágame esto, sino que es digamos, parte del ser artista, el embarrarse, el meterse, ¿cierto? Es como eso. Y fue digamos, en ese sentido, todos los artistas, todos, incluso yo, tuvimos que hacer, pues como curador digo, tuvimos que hacer ese trabajo, ¿no? De irle dando forma, por más grande que fuera la estructura, había que estar ahí, había que echar martillo, había que el destornillador, o sea, utilizar toda esa serie de herramientas. Entonces creo que eso tiene que ver también en esa hiperespecialización que nosotros de alguna manera estamos acostumbrados, los países nórdicos es de otra manera, y la otra está instalado en la educación. Básicamente está instalado en la educación. ¿Y cómo se educa a un artista? Se educa en los oficios, o sea, se forman los oficios, más que se educa, se forman los oficios. Quería mostrarles otra, perdón, ¿sí? No. Me queda un vacío sobre justamente lo que considero muy importante, es la reacción, la actitud de la gente, el número de personas que visitaron la muestra, porque en últimas creo que no se trataba simplemente de un ejercicio de envanecimiento personal, sino que era para la gente. Sí, claro. No sé la cifra, pero el primer fin de semana entraron cantidades de personas, no sé si miles, pero... Y la interacción con esa experiencia del primer fin de semana de la inauguración fue positivo. Mucha gente se asusta, no entiende por qué hay que entrar en la oscuridad para hacer un ejercicio perceptivo, por ejemplo. Pero una vez se entra y se rompe ese miedo, pues hay un goce perceptivo interesante. Digamos que en general fue positiva en el caso mío, sí. Y claro que hay una vanidad personal que a uno le encanta siempre. El artista le interesa que su desafío esté operando.
No solo la lectura con los otros, también con uno es importante, es la más importante, yo creo. El resto también, pero es muy importante la personal, súper importante. A propósito de esas cosas individuales, creo que hay varios temas que en el foro vamos a debatir, ¿no? Sobre lo monodisciplinar, sobre lo multidisciplinar, lo interdisciplinar, lo transdisciplinar, lo indisciplinar sobre todo. Pero se me fue el hilo, yo iba a mostrarles esta imagen de otro trabajo que tuvo en el museo. Es que hubo otro trabajo en el museo. El Museo de la Ciudad. Sí. El Museo de la Ciudad. Nos invitaron a llevar además otras piezas de sala. Entonces yo quería mostrarles, quería mostrarles este tipo de trabajos que hago, que tiene que ver con los archivos fonográficos. Entonces yo trabajo con discos análogos de vinilo, generalmente los destruyo. Entonces ustedes ven esta cama de gravilla, son discos triturados, o sea, son como archivos negados, ¿no? Es como una reflexión sobre, digamos, el sentido y la función de los archivos institucionales, que los archivos aspiran a tener todo, porque esa es la aspiración de todo archivo nacional, es tener todo en reserva, conservado, disponible, etcétera. Pero precisamente ese deseo de tener todo es la paradoja, porque siempre está el vacío, siempre está lo que falta. Entonces un poco estas reflexiones me llevan a trabajar, por ejemplo, yo trabajo con unos dispositivos, con los discos que se vuelven un dispositivo de dibujo con ellos, pero luego anulo la herramienta de dibujo, que es a la vez un archivo fonográfico, ya quedan prensados y amarrados e imposibles de volver a sonar. Las etiquetas quedan completamente anuladas, o sea, la información posible de lo que había allí queda anulada. Entonces, estos son juegos que hago escultóricos y dispositivos que tienen que ver con la fonografía, con el archivo, con el negro, con la materia, etc. Y esto viajó también como parte del asunto, como en una muestra paralela en sala. Se llama colección de objetos negros, simplemente, simple y llanamente. Y no me interesa qué sonó ahí, no me interesa si sonaba Beethoven o sonaba Bach o sonaba los 14 cañonazos bailados, no me importa. Digamos, eso es lo que menos interesa, sino el hecho de que había una fonografía. Un sonido contenido. Un sonido contenido, pero que queda anulado y jamás será vuelto a escuchar.